Hola amigos, ¿cómo están? ¿Quieren aprender sobre los tips de intervencionismo en dolor ecollado en hombro? No se pierdan esta clase muy interesante. Soy la doctora Elena Pari, médico radiólogo. Hace 5 años hago intervencionismo en dolor ecollado. Me certifiqué, hice una maestría en intervencionismo en dolor en Brasil y el mes pasado me acaban de certificar la Sociedad Mundial del Dolor que me acredita como médico SIP. Es decir, estoy certificada para realizar intervencionismo en dolor a nivel mundial. Muchas gracias y espero que guste esta clase. ¿Por qué me dedico a hombro ahora? Porque es una de las articulaciones que más ocasiona dolor después de la rodilla. No tenemos una tasa en Latinoamérica de reporte del hombro doloroso, pues en Estados Unidos hay una tasa de 24% personas por cada 100 personas, es decir, la cuarta parte de la población tiene un dolor de hombro en pacientes adultos. Y bueno, ese dolor limita el movimiento, limita la función y es muy importante para realizar nuestras actividades cotidianas, tener un hombro muy en perfectas condiciones. ¿Qué pasa? Recuerden que ya va hace más de 12 años, vamos haciendo ecografía musculoesquelética y en el canal no tiene tantos, pero ya he venido haciendo, pero me quedaba corta. O sea, es decir, el paciente venía con dolor y venía con dolor y el médico no le hacía nada o quedaba corto en el tratamiento. Cuando haces intervencionismo ecoguiado, saltas de la valla de diagnóstico a hacer a la valla de apoyar al paciente. Es muy satisfactorio apoyar al paciente en el alivio del dolor y también el manejo intervencionista del dolor y de las enfermedades. Por ejemplo, en este caso, tengo un paciente con capsulitis adhesiva. Yo tengo otra clase en el canal de YouTube, cómo evaluar la cápsula articular, paciente, y hemos recomendado hacer la posición de Haber. Claro, los pacientes con capsulitis no pueden hacer la posición de Haber, lo ponemos así, tal como está en la foto, y encuentro la cápsula engrosada, ¿no? Y también recuerden que el diagnóstico de capsulitis es clínico, el paciente no puede hacer la rotación externa. En estos casos, ¿qué le harían? Vamos a ver qué le harían. Y recuerden que lo más importante para hacer intervencionismo en cualquiera de los del sistema musculoesquelético y en general es un buen diagnóstico. Si no tiene un buen diagnóstico, no resultará su tratamiento. ¿Ok? Pasamos a ver que las causas de dolor más frecuentes es la tendinopatía proximal del bíceps, la bursitis, la patología del manguito rotador, el pinzamiento subacromial, la artrosis glenomeral y acromioclavicular y la capsulitis en general. Hay más patologías, pero vamos a explicar por qué estas patologías dan mucho dolor. En los procedimientos que vamos a repasar ahora son los procedimientos de la infiltración proximal de la porción larga del bíceps, la infiltración ecollada de las bursas, los bloqueos ecollados, la hidrodisección e infiltración de la cápsula articular del hombro y, bueno, el barbotaje. El barbotaje tenemos dos clases subidas en YouTube, así es que vamos a repasar las cuatro primeras. En general es un resumen, pero espero que les guste. Vamos a ver por qué infiltramos el intervalo rotador donde está el bíceps. Se ha demostrado, pueden sacarle foto a este artículo muy interesante, que en la región proximal intratendínea del bíceps existen fibras nociceptivas y simpáticas que aumentan la sensación de dolor. Hay más inervación, en otras palabras. Por eso, en la región intraarticular del bíceps, más cerca de su origen en el labrum, el paciente refiere mucho dolor anterior de hombro. Entonces, si él tiene comprometido la porción proximal del bíceps, recuerden que va a haber mucho dolor y va a generar mucho dolor. Tienen que evaluar bien la región intraarticular del bíceps, porque generalmente en los protocolos de ecografía hacen la evaluación extraarticular, pero hay que evaluar, siempre les he enseñado en los talleres que hemos hecho, en las unas clases, la porción intraarticular del bíceps a nivel del intervalo rotador. El origen es difícil de ver en ecografía, pero si tiene el paciente resonancia, no necesitan hacer la ecografía previa. Pueden tener una evaluación clínica, una buena resonancia y empezar a hacer el procedimiento. Igual se puede hacer el origen, pero tenemos otras maniobras más difíciles que no se pueden ver en todos. Pero el intervalo es muy fácil de ver en la ecografía. Recuerden que el bíceps tiene una porción intracapsular, como sé cuándo es intraarticular. Cuando ya no veo la corredera bicipital, entonces voy a hacer que es intracapsular. Ya al final, cuando veo la corredera bicipital, el surco óseo, estoy en la porción extraarticular, ¿correcto? Entonces, una resonancia normal y una artroresonancia. Cuando colocamos líquidos, es una resonancia en supresión grasa, simple, donde está la corredera bicipital vacía. El mismo paciente, después de poner el contraste, vemos que la corredera bicipital se llena. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier líquido incrementado en la corredera bicipital significa que hay un derrame articular, en general, una lesión del manguito rotador que puede ser completa, no siempre es tenosinovitis.
Les hago este pequeño video porque me preguntan cómo veo el intervalo rotador. Es muy fácil, persigo con el transductor a la cabeza del húmero y ya cuando desaparece la corredera bicipital, estoy en el intervalo y acá puedo ver la patología proximal del bíceps. Recuerden, el transductor es bien proximal. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a ver la patología cuando hay el tendón extraarticular, la porción interarticular del bíceps que debe ser almendrada y más delgada, no es como aplanada, no es redondeada. Si la veo redondeada es una patología, una tendinopatía de la región proximal del bíceps. Acá están nuestros diseños y vemos que el tendón del bíceps esto es normal. Cuando viene otro caso normal, subescapular supraespinoso, el espacio que hay entre el bíceps y el subescapular y el supraespinoso es el intervalo y ahí están los ligamentos y el tendón del bíceps normal. ¿Cómo va a ir nuestra aguja? Va a ir dirigido generalmente de lateral a medial. Podemos pasar por el supraespinoso, tratamos de evitar el supraespinoso y lo colocamos debajo de los ligamentos, entre los ligamentos y el bíceps, el material que vamos a inyectar. ¿Por qué inyectamos la porción proximal del bíceps? Porque por la anatomía. Recuerden que el bíceps se origina interarticular y sale hacia la extraarticular, el surco bicipital, correcto. Cuando hay una tendinopatía proximal del bíceps da mucho dolor, hemos revisado la anatomía, la histología, que el paciente va a estar con mucho dolor porque ese tendón está muy inervado. Alrededor del tendón del bíceps hay ligamentos que también se engruesan, por ejemplo, en capsulitis, y estos casos, un caso de capsulitis, un caso de tendinopatía proximal del bíceps, vamos a inyectar el líquido acá alrededor del tendón. Pero hay aún más. Por ejemplo, en este artículo podemos ver que en pinzamientos superiores del hombro, ¿no? Subacromiales, se estaba inyectando líquido en la bursa, ¿correcto? Va bien la bursa, el tratamiento, pero con este abordaje del intervalo podemos hacer en una sola ojeada, en una sola inyección, perdón, la inyección al intervalo y a la bursa. En este artículo dicen, ¿no?, que los radiólogos, los médicos que hacen ecografía, nunca informan el intervalo rotador, el bíceps nunca lo reportan, inclusive resonancias, y que en este estudio hicieron una comparación, le inyectaron a un paciente en la bursa, en pisamiento superior de hombro, y otros intervalos más bursa, resulta que los que solo pusieron a la bursa la solución corticoanestésica, al mes retornaron con dolor. En cambio, los que infiltraron la bursa más el intervalo rotador, ¿qué pasó? A los 3 meses seguían sin dolor, sin los mismos síntomas. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, es una inyección dual, tanto en la bursa como en el intervalo rotador, y están colocando aquí en los dos, ¿no? Y eso sin verificar. Ellos dicen que la tendinopatía de bíceps es muy proximal, es muy, muy frecuente y que no lo diagnostican las imágenes y sí la clínica. Ellos están colocando la aguja acá, en el intervalo, y si ponen aquí quiere decir que va a ir a la corredera y también a la porción interarticular. Sin querer están haciendo una inyección interarticular y también a nivel de la bursa. Cuando pones el intervalo rotador, se ha demostrado que el líquido que tú colocas en el intervalo rotador pasa en el 100% a la vaina del bíceps. Vamos a ver unos casos. ¿En qué casos puedo hacer la infiltración del intervalo rotador? En la tendinopatía proximal del bíceps, correcto, en la capsulitis adhesiva, en una tendinopatia extraarticular también, porque igual voy a asegurarme de que se alivie todo el bíceps en todo su recorrido, tanto proximal o distal, o en los pinzamientos o impactos anterosuperiores del hombro asociados a infiltración de la bursa. Una tendinopatía proximal del bíceps, miren cómo está, ¿se acuerdan que era almendrado y delgadito? Acá está bastante grueso, y la porción extraarticular está normal. A dolor de hombro anterior, tendinopatía proximal del bíceps, le puedo ayudar con una infiltración del intervalo rotador. Acá tenemos un caso. Este bíceps no está dañado, pero tenía sospecha de capsulitis adhesiva. Recordar que la capsulitis es un diagnóstico clínico. Si veo medio engrosados los ligamentos o medio borroso acá, el intervalo podría ser una inyección del intervalo rotador, también como parte del tratamiento de capsulitis. Ahí se ve muy linda la aguja, todo bien, pero me preguntó un alumno, doctor, ¿ahí no está pinchando el supraespinoso? Sí, en los artículos que he revisado también pincha el supraespinoso. Algunos profesores también reportan eso, ¿no? Después vamos a ver cómo evitamos esta función, ¿no? Evitamos la cosa que el paciente salga mejor de lo que vino. Pues estamos llegando alrededor del tendón y inyectamos la solución que lo colocamos generalmente 4 mililitros de lidocaína, con una ampolla de beta metasona de depósito y de acción corta, dependiendo de la patología.
Para evitar eso, vamos a hacer este caso una tendinopatía bastante severa, todo grueso, con desgarro intrasustancia. Acá ya estamos evitando el espinoso. Ubicamos el transductor y vamos a colocar la hojita ya alrededor del tendón de bíceps. ¿Puedo pinchar el tendón? Sí, retrocedo y coloco luego la solución alrededor del tendón. Muy bien. Acá ya es un paciente antes de la inyección y después de la inyección. Miren cómo el líquido se va hasta la región distal a la corredera bicipital. Eso es lo que quería que me entiendan. El bíceps acá en la porción de la extraarticular a nivel de la corredera, interarticular, todo degenerado con desgarros intrasustancia y engrosado casi sin forma en la porción interarticular. Y otro caso donde estamos inyectando a interarticular. Acá ya se ve, no se ve la aguja, pero se ve el líquido que está desplazando el, separando el bíceps del intervalo, ¿no? Está inyectando el líquido alrededor del tendón del bíceps y hay veces hay mucha anisotropía y tienes que estar haciendo el transductor de la maniobra de tracopunta para visualizar el bíceps. Retrocediendo puedes colocar también el líquido a la bursa, dependiendo del caso. Nuevamente para verificar que el líquido que se inserta a nivel de la porción del intervalo, al final se va a ir muy bien hacia la corredera bicipital con una sola inyección. Puedo hacer un abordaje de todo el bíceps, tanto interarticular, extraarticular, en el intervalo rotador y si quiero también en la bursa. Muy interesante, ¿no? Otro caso también. Y bueno, ya vamos a pasar en conclusión de la porción interarticular del bíceps. Recomiendo hacer cualquier tipo de patología del bíceps interarticular o extraarticular, ya sea en la corredera o en el intervalo rotador, colocar en el intervalo rotador porque ese líquido se va a desparramar en todo el trayecto del bíceps, desde su origen hasta la porción extraarticular. Luego, ¿qué está pasando con la ecografía? Hay una tenotomía de la porción larga del bíceps. Miren cómo los artroscopistas, muy bien, y su trabajo de los traumatólogos, de los ortopedistas, no se preocupen, si un bíceps está muy engrosado, muy patológico, el tratamiento real es hacer una sección y una tenodesis en los pacientes jóvenes, porque los pacientes jóvenes no quieren tener el signo del Popeye, ¿no? En cambio, los pacientes ancianos ya se hace solo una tenotomía, se hace collado hace mucho tiempo. Este es el libro del doctor Javier de la Fuente y el doctor Valius, donde ellos ingresan con un aparato, con una bisturí de los oftalmólogos. Este es un video de YouTube que también lo pueden buscar, donde están practicando en cadáveres, definen como una tendencia, como una técnica muy segura. Se localiza entre el suroescapular y el pectoral mayor. Muy bien, el bisturí y se hace la tenotomía en este otro artículo, que lo pueden buscar también. Dicen, hay un 100% de éxito con la tenotomía, reduce la hospitalización, reduce el costo, le ahorra mucho tiempo al paciente, sobre todo pensemos siempre en nuestros pacientes. Ahora vamos a ver las infiltraciones ecoíeas de hombro. Recuerden que las infiltraciones ecoíeas son mucho más precisas, llegando a un cerca de 100% de asertividad en comparación con las ciegas. Yo sé que a rodilla todos llegan a ciegas, 80%, siempre hay un porcentaje, 20% que no llegan en forma completa e interarticular en rodilla. Tengan cuidado porque los pacientes a veces que hacen, se les hace procedimientos sin ecografía, no siempre se llega a donde quieren llegar. ¿Ok? Entonces aprendan ecografía, sobre todo los médicos que ya hacen infiltraciones, ¿no? Lo que son los que siempre han hecho, ortopedistas, reumatólogos, fisiatras, siempre han hecho sin ecografía, ahora tienen que utilizar la tecnología. Bueno, y los médicos que nos dedicamos al intervencionismo del dolor, mucha responsabilidad, por favor, no es que yo aprenda y voy a empezar a hacer, tengo que estudiar mucho, saber mucho de anatomía, mucho diagnóstico, mucha ecografía y dominar el método. Miren, una bolsa sabemos que es una bolsa, ¿no? Una bolsa que reduce la fricción cuando dos tejidos se deslizan. Por ejemplo, el espacio subacromial, la bursa subacromial-deltoidea. Y tenemos una bursa verdadera o nativa o anatómica y una bursa no nativa o adventicial. ¿Por qué les digo esto? Porque las bursas nativas o anatómicas tienen una membrana sinovial. ¿Y qué tiene la membrana sinovial? ¿Qué es lo que tiene? Vasos, muy bien, muchos vasos sanguíneos y mucha inervación, por eso duele. Una bursitis duele muchísimo. Pero no solo la bursitis, las rupturas tendinosas que están pegadas a la bursa condicionan mucho dolor.
Los desgarros intratendíneos o pegados a la cortical ósea no condicionan mucho dolor. Por eso se ha hecho un estudio en pacientes asintomáticos, resonancias en pacientes asintomáticos, más de 40, más de 60 años, casi todos tienen desgarros y están asintomáticos. Lo que nos preocupamos a veces mucho en informar el desgarro, hay que ver lo que les condiciona el dolor, porque no todos los pacientes se operan, ¿correcto? Entonces las bursas adventiciales son secundarias de fricción y, por ejemplo, los que tienen los juanetes o los alius valgus, la fricción con el zapato va a hinchar y va a haber líquido, y puede ser una bursa que no tiene una membrana sinovial. La bursa más grande del hombre es la bursa subacromial-deltoidea, que es la unión de la subacromial con la deltoidea, prácticamente, y en unos casos se puede comunicar con la bursa subcoracoidea. Como la vemos en ecografía, encontramos el supraespinoso y luego vamos a ver encima del supraespinoso, entre el supraespinoso y el deltoides, esta bursa fina que no debe tener líquido. Debemos tener una medida menos de 2 milímetros. Pero ¿qué pasa con las bursas que son grises, como esta? Parece toda una tendinosis. ¿Qué hacemos? Vamos a verificar si es una bursa con maniobras dinámicas, si es una tendinosis, una bursitis. Miren, al presionar el transductor o hacer un video, puedo verificar que el tendón es de aquí para la cortical y encima está la bursa, ¿no? Toda gris que se confunde con el tendón. En esos casos de dolores clínicos ya podría ser, si no pasa el tratamiento con AINES, ya puedo hacer mi procedimiento intervencionista. Acá es fácil ver esta bursa gigante, tabicada, la paciente con mucho dolor encima. Es preciso recordar que la bursa va encima de la entesis y es una bursitis. En algunos casos dudosos si es bursitis o no, podemos aplicar la maniobra de compresión o apretón de deltoides del doctor Azulay, que la publicó hace más de 20 años en las jornadas francesas de radiología, donde al comprimir el deltoides veo el líquido que se desplaza de la región proximal. Veamos la aplicación a uno de nuestros pacientes. Y aquí pedí ayuda porque necesitaba un poco más de compresión y se ve como que se ordeña o se aplasta la bursa y se ve muy bien la verdadera magnitud de la bursa o de la bursitis. Entonces ya otra de las bursas más importantes, la subcoracoidea, tenemos otra clase de todas las bursas de hombro y la patología, pero ya la estaremos viendo en los talleres o cursos. La bursa subcoracoidea, miren esta imagen debajo del tendón de la porción corta y del coracobraquial y delante del subescapular, tenemos a la bursa subcoracoidea y no se comunica con la cavidad articular, no se comunica. Detrás del tendón subescapular tenemos un receso subescapular, acá está el receso subescapular, eso no es una bursa que se comunica con la cavidad articular. Por lo tanto, en este receso el líquido es normal, que está asociado a derrame y la bursa subcoracoidea no debe tener líquido, ¿correcto? Entonces, como vemos la coracoides, aquí está la coracoides, el subescapular, y encima de la coracoides, perdón, encima del subescapular y debajo de la coracoides tenemos la bursa subcoracoidea. Está una bursitis, más de 2 milímetros también, es patológico y tiene algunos tabiques. Hago los movimientos de rotación interna y externa y lo vemos muy bien la bursitis subcoracoidea. También estas clases nos sirven para diagnósticos de una gran bursitis subcoracoidea tabicada, inclusive lo hice después con el convexo. Bueno, esta lámina creo que es la más importante para intervencionismo, los que ya hacen intervencionismo le va a servir más, porque gracias a la doctora Lizzy que rotó conmigo, también me compartió, siempre revisamos casos, revisamos exposiciones, hacemos no solo con los pacientes y con los modelos, sino también estudiamos mucho con la rotación personalizada que hay en mi consultorio. Y este artículo reporta que la bursa no solo tiene una sinovia, pues una sinovial que está inflamada y está inervada, sino también células madre o células mesenquimales que se van a diferenciar en tenocitos. Entonces, cuando un tendón se rompe hacia la superficie bursial, de aquí, de esta bursa, que es una unidad viva, van a salir células diferenciadas para reparar el tendón que está adyacente a la bursa. También tiene células mesenquimales adipogénicas, osteogénicas y condrogénicas. Van a reparar inclusive el cartílago. Entonces, esta bursa sana tiene muchas células madre y la bursa patológica, la bursitis, no tiene tantas células madre, pierde. ¿Por qué yo les digo eso? Porque cuando estuve haciendo el máster en Brasil, veía que ponían células aspirado de médula ósea, que le decimos células madre de la bursa, que lo hacemos muy frecuente también en el consultorio, y ya casi me da un ataque, porque yo decía, pero ¿por qué le ponen? Si la bursa no necesita un corticoide y punto final, no, también pues, puede colocar
primero desinflamar la bursa y luego colocar un regenerativo como PRP o células madre, y vamos a reforzar la bursa para que recupere su papel de elemento regenerativo de las estructuras. Muy interesante. Y bueno, ¿qué colocar en la bursa? Yo antes colocaba 4 de lidocaína con 1 mililitro de beta, o algunos ponen triacenolona, eso depende de la experiencia. Se ha visto que el volumen ideal, los artículos lo dicen, que es 10 cc. 10 cc, con lo que le pongan, con suelito lo diluyen, 10 cc de córtico anestésico dentro de las bursas. Con el deltoidea se ha intentado colocar hialurónico, no tiene tanto efecto, lo he colocado también yo hialurónico, no hay mucha diferencia con corticoide. Dicen que la solución córtico anestésica, como es una membrana sinovial, es mejor que el hialurónico. Y lo ideal es que se descargue, se destape cuando hacemos la inyección de la bursa, se abran la capa superficial y profunda de las bursas y veamos que el líquido no se acumule como la pelota ahí, sino que abran las superficies, la capa superficial y profunda. Y hay varias técnicas, así como la estoy haciendo yo. Es, ¿Qué pasa? Porque el agua, si no le pongo el brazo atrás, voy a tensar el supraespinoso. No quiero hacer una ecografía, quiero hacer una infiltración de la bursa, por lo tanto relajo el brazo, ¿correcto? Y la bursa también se relaja y es fácil la hidrodisección de la bursa. Y aquí verificamos que el líquido entra separando la capa superficial y profunda y la bursa se va por fuera de la íntesis del supraespinoso. Correcto, acá tengo una bursitis bastante grande, que vimos una paciente que recibía terapia con calor. Imagínense cómo estaba esa bursa, no tenía un buen diagnóstico, no sé por qué. En la ecografía que le hicieron, no hicieron, no, capaz sería menos, pero tenía mucho dolor, le dijeron que tenía que operar, que no había solución en su caso. Claro que tenía otras patologías como una tendinopatía proximal del bíceps. Hicimos la infiltración de la bursa y mejoró bastante, no se dio a operar a la paciente, hizo rehabilitación y todo bien. Ahí tenemos la inyección. Primero drenamos, correcto. Me preguntaron eso también. Primero drenamos todo lo que podamos de esa bursa y luego le ponemos la solución córtico-anestésica. Las bursitis sucaracoideas también son frecuentes, más frecuente la subaracnosis deltoidea. Verifico y veo los tabiques, veo el derrame y hacemos la inyección. En este caso usamos el convexo porque era muy profundo, no alcanzábamos con una aguja simple. Tuve un abordaje más anterior y llegamos a drenar primero la colección y de bursal y luego la inyección de córtico anestésico. Ahí se ve la aguja. Y la posición, ¿no? Está con la bulla y ahí está siempre con mucho cuidado, verificando dónde está la punta de la aguja. Muy fácil. El drenaje, ¿no? Entonces, las bursas, recuerden que son membranas sinoviales que están muy inervadas y vascularizadas, por eso necesitan una solución corticoanestésica en su interior, va muy bien. Después ya manejan la fisioterapia, etcétera. Bueno, los bloqueos, ¿por qué hacemos bloqueos? ¿No? Siempre los fisiatras no me entienden mucho o algunos están en contra de los bloqueos porque el paciente viene con dolor crónico, ya toma AINES, hace terapia y sigue con dolor. No puede hacer la terapia porque no puede movilizar el brazo y le duele mucho. ¿Qué hacemos? Le ofrecemos los bloqueos, son temporales, es verdad, pero alivian mucho el dolor. Entre los bloqueos pueden hacer los 5 nervios, pero en esta clase demostrativa vamos a hacer 2 nervios, preescapular y axilar, y luego ya, en el Congreso de Intervencionismo, que va a ser en junio, voy a hacer de todas las técnicas de todos los nervios del hombro, en 360 grados, y vamos a ver en qué casos se indica, mucho más amplio, porque esta clase solo es de bloqueos de hombro, eco y ya, ¿correcto? Ya recordemos que el supraescapular es el rey de los bloqueos porque inerva la cápsula articular, la articulación acromioclavicular, inerva la bursa, subaracnoidea deltoidea, inerva también supraespinoso e infraespinoso porque es un nervio mixto. Tenemos otros nervios como el axilar, el subescapular anterior, músculo cutáneo y el pectoral lateral. Lo mismo va a inervar la articulación del hombro, así como la sensibilidad y del hombro. Supraescapular, pectoral lateral, subescapular y axilar, ¿no? Recordemos que vamos a empezar con el supraescapular, se origina en el tronco superior, ¿ya? En el tronco superior del plexo braquial, cuando se une C5, C6, ahí van a ser el supraescapular. Aquí también en el cuello lo pueden bloquear, para mí más fácil y seguro aquí a nivel de el receso supraescapular. Miren cómo está la espina de la escápula
y acá está pasando el nervio supraescapular con su arteria. Como dijimos, se origina de C5, C6 y tiene inerva el músculo supraespinoso, interespinoso. También tenemos un video en el canal de YouTube hace más de 5 años, creo, de este bloqueo que fue muy visualizado. Tiene componente sensitivo también de la articulación glenohumeral, articulación acromoclavicular, la bursa, imagínense todo lo que puedo ayudar con este bloqueo, y los ligamentos coracomial y coracoacromial, que pasa por debajo del ligamento transverso y va a inervar, es un nervio mixto motor y sensitivo. Por eso no el bloqueo acá, hago aquí arriba, porque acá me va a dar ramas para la acromioclavicular y la bursa. Si yo bloqueo acá abajo en la escotadura espinoglenoidea, no voy a hacer el efecto que necesito. Entonces hago el convexo porque agarro más profundidad. Utilizo el convexo, depende también del equipo que tienen. Si tienen un equipo lineal que tiene mucha baja frecuencia, ustedes van a poder ver bien la arteria y el nervio. Pero mi equipo lo hago con el lineal cuando son pacientes delgados y generalmente con el convexo, porque ahorita les voy a indicar cómo puedo ver la pleura muy bien con el convexo. Acá tengo el ligamento transverso, que algunos dicen que es la fase del, claro, se ve la fascia del espinoso, la poneurosis, pero también se ve el ligamento transverso. Acá está el nervio supraescapular, correcto, y la arteria. Trapecio supraespinoso, ¿dónde estoy? Estoy colocando mi transductor aquí, encima de la espina de la escápula. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, esta es una imagen de emisora muy linda. Puedo usar mi hoja espinal número 22, 4 del hilo, mejor ropivacaína, con un poco de anestésico. Y voy a colocar mi aguja aquí, de medial lateral, atravesando el ligamento. Generalmente lo hago de cubito lateral, para mí es más fácil, más seguro en el consultorio, porque trabajo en un consultorio intervencionista. No hago procedimientos que vayan a significar ningún riesgo, pues siempre estoy dominando la punta de la aguja, ya estoy aquí en el nervio, giro el bisel, perforo el ligamento transverso y ahí coloco la solución. Entonces aquí tengo otros casos, varios casos, en lo que más hago en hombro, el bloqueo supraescapular, que me ayuda a tratar todos los tipos de hombro doloroso. Y estamos en tiempo real con la aguja, el paciente tiene mucha atrofia grasa, miren este músculo. Y perforo el ligamento y acá está el nervio y a un costadito vamos a colocar la solución para bloquear el nervio. Otro caso, miren, un paciente también con atrofia. Este paciente tenía artrosis glenohumeral y capsulitis adhesiva, con mucho dolor de hombro, ¿no? Crónico, que había ido por todos lados, que le hicimos bloqueo escapular, inyección de hialurónico interarticular, y acá recién estoy levantando el ligamento transverso. Otro caso similar, ¿no? Y aquí está la aguja, muy claramente veo la punta y veo aquí. Y veo como el líquido va a levantar el ligamento transverso. Este es de mi residente que lo hizo en 5 segundos. Uno se demora años aprendiendo. Y a la primera, él hizo su bloqueo del nervio supraescapular. Hasta la punta, gira el bisel y vuelve a recolocar la aguja para colocar la resolución para anestésica. Muy bien, otros muchos casos. Vamos a pasar luego esta clase en el congreso y tenemos mucho más para compartir. Ahí se ve la inyección. Bueno, las complicaciones es esto. Miren que eso es importante, quiero compartir. Si angulo mi transductor, puedo ver acá la pleura, por eso lo hago con el convexo. Si ustedes la hoja la hacen muy anterior, se pueden ir aquí. El otro día me llevó un colega que se dedica a intervencionismo en dolor, le pasó una neumotórax, pero muy bajo, 1%. Entonces siempre por favor, con mucha suavidad, dominar la punta de la aguja y evitar ir muy profundo o muy anterior. Bueno, el axilar es importante, es un nervio también que me va a dar sensibilidad a la región deltoidea. Esto se ve en capsulitis, dolor en la región deltoidea, y da origen al nervio cutáneo lateral. También viene del origen del C5 y C6. Acá vamos a ver las inervaciones, el músculo deltoides, la porción lateral, el tríceps braquial y el redondo menor. Va a ser su inervación. Otra vez repasamos que viene de C5, C6, inerva el redondo menor, el deltoides, la porción lateral del tríceps, la cápsula articular en un 30%, doctores, 30%, y me va a dar la inerva, la cara lateral, el dolor en la insignia. Le dicen el dolor en la insignia del uniforme de los generales o de los militares, ¿verdad? En esa zona el paciente se va a quejar de dolor.
sale por el cuadrilátero y sus ramas periféricas son las que vamos a bloquear aquí pegadas al húmero. Otra vez, por acá sale y vamos a ver las ramas. Miren cómo si le pongo decúbito lateral, tengo el deltoides, el redondo menor, acá está el nervio axilar, las ramas ya sensitivas periféricas y el tríceps. Veo el vasito y no estoy que chocando el hueso, nada. Generalmente le enseñan uno choca el hueso y volumen, no. Yo estoy viendo este paquete vascular nervioso y en este triángulo voy a encontrar en las ramas periféricas del nervio axilar, aquí. Basta que mi aguja llegue en esta zona y ya estoy al lado de la arteria, estoy en el nervio axilar. Acá está la imagen de emisora, acá está nuestra ecografía y aquí en la zona voy a ver el nervio axilar. Lo hacen sentados, yo lo hago de cúbito lateral o de cúbito ventral, prefiero de cúbito lateral y veamos nuestra infiltración en tiempo real de distal a proximal, viendo el dominio de la aguja y aquí está mi arteria. Llego, aspiro un poquito y ahí verifico que estoy al lado de la arteria y el nervio y ahí estoy al lado de la arteria, estoy en el nervio y coloco la inyección. Muy, muy fácil y bueno, requiere una curva, ¿no? Todo ya requiere una curva y espero que lo puedan publicar. Bueno, ¿por qué hacemos bloqueo? Dijimos alivio en todo tipo de dolor, sobre todo el dolor crónico de hombro. Eh, Evitamos el consumo crónico de opiáceos, muchos pacientes están medicando, automedicando y ayudamos que el paciente pueda hacer la fisioterapia. Lo más importante es la fisioterapia. Tiene que fortalecer la masa muscular, tiene que recuperar el movimiento. Eso es lo más importante. Para que el paciente pueda hacer, los bloqueos nos van a ayudar. Y finalmente, ¿en qué casos hacemos la hidrodisección de la cápsula vía posterior? En los casos de artrosis, muy bien, y capsulitis. Artrosis, artritis, capsulitis, patología de la cavidad articular, vamos a iniciar. ¿Cuál es mi abordaje favorito? El posterior de donde, ¿por qué me pasó todo esto? Porque eso es esto, vamos a ir de medial a lateral, ese es mi abordaje favorito. Pero ¿qué casos vamos a hacer en capsulitis adhesiva? Ya tenemos una clase gratuita en el YouTube de cómo evaluar la cápsula articular, cómo se ve una artrosis. Miren la artrosis, voy a ver, utilizando la maniobra de Haber, también puedo aprovechar que se ve la forma de la cabeza del húmero y un estrofito marginal anterior inferior grueso con una cápsula también gruesa. Es una artrosis de hombro, acá está la resonancia del mismo paciente, el estrofito marginal anterior inferior. Entonces verifico la forma de la cabeza, igual que hacemos en artrosis de cadera, ¿se acuerdan? La deformidad de la cabeza del fémur en artrosis de cadera, acá también en la artrosis de hombro tengo que ver la forma de la cabeza del húmero, verificar. Y puedo ver los derrames articulares. Miren el derrame articular, cómo se ve en los pacientes con esta evaluación. Y verifico y puedo hacer el abordaje. En caso de capsulitis también puedo evaluar la cápsula, si está gruesa o no. Vimos el primer caso del paciente y ya veo, ahora voy a ver la cápsula posterior cuando observo el labrum postero superior. Aquí está el labrum, acá está la cápsula y este es mi abordaje favorito para hacer la inyección interarticular vía posterior. Hay muchos artículos que indican que la hidrodisección de la cápsula o hidrohidratación de la cápsula articular es una opción práctica para el alivio de la capsulitis adhesiva y de la artrosis. Este es con el convexo, yo lo hago porque mi cuerpo se ve mejor que el lineal. Miren, sería media lateral y busco la cápsula que va a envolver finalmente todo esto, el labrum posterior superior. ¿Y por qué lo hacen de aquí para acá? Porque la mayoría infiltra con la derecha. Entonces, al infiltrar con la derecha, ellos entran así. Muchos profesores, inclusive que he tenido, y ya están así, no hay problema. Cada uno domina, no estoy en contra de una técnica. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si entro de acá para acá? Voy a lesionar el labrum sin querer y también el cartílago, ¿no? Miren, este es el caso de un video de otro profesor que está entrando de lateral a medial, acá aquí está el labrum, y vamos a ver la aguja, se ve un poquito, no se ve también, aquí está la aguja, cómo se va a contactar el labrum, está lesionando el labrum sin querer, ¿no? Pero los profesores dicen no, incluso en el máster que dicen no pasa nada, que el labrum ya no, pero es un paciente que es joven, necesita el labrum, y nosotros siempre estamos protegiendo el labrum porque sella la cavidad articular, tienes un órgano de propiocepción y es muy importante, entonces nos vamos
de medial lateral, vemos la cápsula, anestesiamos la cápsula y aquí ya estamos dentro, encima del labrum, sin lesionar el labrum, voy a hacer la hidrodisección de la cápsula articular. ¿Ven cómo el líquido está entrando con mucha seguridad? Y veo la hidrodisección, la inyección de líquido generalmente hialurónico intraarticular, dependiendo del caso. Este es uno de los últimos casos de la semana pasada y miren cómo se está distendiendo la cápsula. Puedo ver el labrum. Es como sería una artroecografía, ¿verdad? Entonces, muy fácil, muy fácil. Se ha demostrado que en capsulitis adhesiva, los procedimientos guiados por ultrasonido tienen una alta tasa de éxito en términos de reducción de dolor y mejoran el rango del movimiento. Hay una clase también de capsulitis adhesiva gratis que ya no es reciente, pero todavía es vigente. Y bueno, lo único que ha cambiado es que en las primeras fases de capsulitis, que es antes de los 3 meses, pongo corticoide interarticular y después de los 6 meses ya solamente hialurónico, porque la primera etapa es inflamatoria y la segunda etapa es de fibrosis. Lo más importante que la intervencionismo nos permite dar un salto de diagnóstico al tratamiento, ayudar al paciente es muy reconfortante, no a todos les gusta el intervencionismo, lo sé, pero podemos ayudar al paciente a mejorar. Acá tenemos un testimonio de una querida amiga y colega con capsulitis adhesiva, veamos cómo ella está muy contenta. Me falta compartir el sonido, así es que vamos a compartir el sonido del equipo. Ya está, ahí vamos. Izquierdo no lo podía mover, solamente podía agarrarme la cintura y no podía llegar a agarrarme la espalda. Ahora después del bloqueo, mi brazo llega hasta arriba, sin dolor, me puedo rascar la espalda, que no lo podía hacer porque me dolía muchísimo. Estoy muy contenta, levanto mi brazo, lo muevo, no podía abrir así, está bastante funcional. Estoy muy agradecida con la doctora Elena porque ella me está resolviendo este problema que me limitaba muchísimo. Gracias, Elena. Esto es muy satisfactorio. La doctora tenía una capsulitis y estamos acelerando el proceso. De lo que dura 2, 3 años, se reduce a 6 meses, 3 meses, y sobre todo alivia el dolor, porque la limitación mejora, pero no se completa, no, y rápido puede hacer la terapia, está sin dolor, puede dormir mejor. Eso no tiene Siento valor. mucho mejor. Entonces, chicos, gracias por prestar atención hasta acá. Espero que hayan servido esta clase. No se olviden de participar en el segundo Congreso de Intervencionismo en Dolor el 27 y 28 de junio. Y si no pueden venir muy pronto, no se olviden que en 18 y 19 de julio tenemos el primer taller de miembro superior completo en intervencionismo. Vamos a hacer hombro, codo, muñeca, hidrolización de nervio mediano, epicondilitis, patología de hombro. Va a estar muy interesante. Tenemos demostraciones en pacientes, etcétera. Pueden seguirme en redes, doctora Elena Parí, y mi mensaje final es nunca se rindan, progresen siempre. Recuerden que de acá a 10 años visualicen que van a estar muy bien, qué es lo que quieren hacer, dígamelo. Y sobre todo recuerden que el trabajo hecho con amor es mucho más satisfactorio, mucho más reconfortante, nos acerca a los demás. Mi caso es la docencia, me encanta enseñar y lo hago con mucho gusto para ustedes. Espero que les sirva. Y al hacerlo con mucho gusto y con mucho amor, creo que nos acercamos más a los demás y también nos acercamos más a Dios. Nunca se rindan, nos vemos pronto en los talleres, en los congresos o en YouTube, que los espero ver muy pronto. De la doctora Parí, espero verlos pronto. Chao.